visto o estamos viendo la lucha que tiene nuestra mente. Y yo espero que a través de estos temas usted ya se ha dado cuenta de la importancia la importancia que se tiene o que tiene el cuidar nuestra mente. El cuidar nuestra mente, hermanos, es primordial, porque en nuestra mente nace todo. Nacen las intenciones, nace el pecado, incluso los sentimientos. Ahorita comentaba con la hermana Tere, que le compartí el sermón antes que a ustedes, y comentábamos cómo el problema, por ejemplo, del rencor, es que es un pensamiento que se genera, se guarda y se baja al corazón. Todo lo que usted guarda en su vida, sea bueno o malo, se ha generado primero en el pensamiento. Por eso es tan importante, hermanos, y relevante el poder trabajar y reconocer qué luchas estoy teniendo en mi mente. ¿Cuál es la falla o la debilidad que estoy teniendo en mi mente? Pueden ser muchas cosas, pueden ser pecados ocultos, pueden ser pensamientos ocultos, puede ser, como hemos visto, la falta de perdón, hemos visto el desánimo, hemos visto la culpa, hemos visto varias cosas que se anidan en la mente y que hacen algo en nuestra vida. El desánimo hace que nos echemos para atrás. La culpa hace que nos echemos, todos terminan haciéndonos lo mismo, pero de diferente manera. Y hermanos, si hay un campo de batalla en el que yo creo que el enemigo trabaja bien duro, es en la mente. En el traer preguntas a nuestra cabeza que nos hacen desconfiar de Dios. En el hacernos pensar así como, sí, ¿tú crees que Dios está contigo después de lo que hiciste? ¿Tú crees que Dios te sigue amando? Y empieza a generar tantas ideas en nuestra vida que muchas cosas se hacen turbulentas. Y hoy, hermanos, el tema es el miedo o el temor. Es importante hablar de esto, hermanos, porque a veces pensamos que los niños tienen miedo, pero todos tenemos miedo. ¿Sí quieres miedo? Permítame. El miedo, hermanos, es la sensación de alerta que tenemos acompañada de angustia. El miedo o el temor es una sensación muy desagradable. A algunos se eriza la piel, a veces se agita el corazón, a veces uno siente hasta que convulsionan, los niveles de azúcar se elevan, uno se siente apesadumbrado o lleno de zozobra, algunos hasta el color les cambian, otros huyen despavoridos. Y a casi la gran mayoría el miedo les nubla la mente y no piensan con claridad. Hay dos tipos de miedo, hermanos. Quizás hay muchos, pero quiero hablar nada más de dos. El temor natural de todo ser humano. Ustedes recordarán cuando eran niños, el temor a la oscuridad, el temor al monstruo abajo de la cama, los temores que se generan de niños e incluso los temores naturales. Si usted va pasando por la calle y le ladra un perro, lo primero que hace es quitarse, porque tu cuerpo reacciona a un temor, tu cuerpo se quiere defender. Si usted lo asaltan, el miedo hace algo que reacciona, unos salen corriendo, unos se bloquean, otros le dan todo el dinero luego al asaltante, otros se defienden. Y el miedo, de ese miedo donde hay un peligro externo, se trata de defender. Y no voy a hablar de ese miedo, hermanos. Ese miedo es un miedo, digamos, hasta un mecanismo de defensa que yo considero que Dios nos da para defendernos y cuidarnos de cualquier alerta
no sea normal. Pero hay un temor, hermanos, hay un miedo que habita en nuestra mente. Ahorita generado, vamos a hablar de qué lo genera. Pero este miedo sí causa que ignoremos la voz de Dios y que actuemos contrario a nuestra fe. Llega a ser un problema espiritual e incluso se vuelve una atadura que incapacita y nos aleja de ver y contemplar quién es Dios en realidad. ¿A qué le tememos? Bueno, hay temores extremos, como las fobias. Yo no sé si usted conoce a alguien que tenga una fobia. Todo el mundo dice que tiene fobias, pero no es cierto. Me puse a investigar y hay muchísimas fobias. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, que es el típico aracnofobia. Hay gente que le tiene miedo a los espacios cerrados, que se le dice claustrofobia. Hay gente que le tiene miedo a bañarse. Espero que no haya ninguno aquí entre nosotros. Ablutofobia se llama. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, que es la acluafobia. La acrofobia es el miedo a las alturas, por ejemplo. La ailurofobia es el miedo a los gatos. La anuptafobia es el miedo a la soltería. La cacofobia es el miedo a la fealdad. Miedo a ser feos, imagínense. Conozco una que se cree. Y la didascaleinofobia es el miedo a la escuela. No hay chavos aquí, ¿no? Pero puede que sí. A las esposas no hay. A las esposas no encontré el de las suegras. Pero ¿saben qué? Esas fobias, hermano? Yo conozco una amiga que sí tiene una fobia, que realmente es una fobia. O sea, ella le tenía fobia a las arañas. El seminario donde yo estudié está en Juárez, a la salida de Juárez, enfrente de dunas, o sea, está en pleno desierto, o sea, están las dunas y está el seminario. Entonces salían comúnmente serpientes y víboras, era muy común. Entonces yo no les tengo fobia, pero pues no me les acercaba mucho. Pero Sandra, mi amiga, ella se paralizaba, se bloqueaba y no podía pensar. Pero yo descubrí que era una fobia cuando una vez íbamos al mercado y vi unos guarachitos como con tela tipo como de araña, de víbora, pero era sintética, era falsa. Entonces le digo a Sandra, yo le decía, güerita, le digo, mira, güera, estos guarachitos están bien bonitos. No, Sandra me dijo a mí, mira, están bien bonitos los guaraches. Y le digo, así como de piel de víbora. Y luego cuando le dije víbora, vomitó. O sea, nada más por el hecho de pensar que era de víbora, ahí vomitó. Del miedo que tenía a las víboras, así. Era una fobia nada más de pensarlo. Una vez unas chicas le hicieron una broma y casi se convulsionó, casi la pobre le pusieron una víbora de plástico en su cama y se convulsionó. O sea, de verdad es una fobia, o sea, es un miedo increíble. Yo espero que nadie de ustedes tenga alguno así, porque es una experiencia bastante terrible. Pero bueno, volviendo al tema, hermanos, que nos compete, que son temores más internos. A lo mejor usted no tiene esas fobias, ¿verdad? Pero a lo mejor usted tiene miedo a la soledad, o a lo mejor le tiene miedo a fracasar, o a buscar un trabajo y que no se lo den. A lo mejor tiene miedo a la escuela, a los profes, a los exámenes. A lo mejor hoy usted tiene miedo a los resultados de un análisis de laboratorio, a quedar viudo, al momento de jubilarse, a hablar de Cristo. Quizás tiene miedo de ver un enfermo terminal. Quizás usted tiene temor al desempleo. Uno de los grandes temores que todos o muchos de nosotros experimentamos, hermanos, es temor al qué van a decir de nosotros o al rechazo. Temor a la crítica. Temor a los padres. Temor a los suegros. Temor a casarse. Temor a tener hijos.
y quizás muchos entre nosotros, temor a la misma muerte. Tenemos muchos miedos, hermanos, que a lo mejor día a día no los reconocemos, pero pasa algo y me doy cuenta que tengo miedo a que me rechacen y entonces no busco problemas o no busco decir la verdad porque me van a rechazar. Como padre a veces no impongo mi autoridad porque mis hijos me van a rechazar. Y si uno empieza a analizar realmente a qué cosas nos detenemos porque nos da miedo el resultado que nos afecte, entonces por ahí quizás hay ciertos tipos de temor. ¿Y qué causan estos temores, hermanos? Bueno, hay temores que nos roban el sueño. Hay temores que hacen que mintamos. Si yo sé una verdad acerca de alguien, por temor a ser rechazado, mejor no digo nada. Puedo temer el miedo nos quita el gozo, nos roba la paz, nos paraliza, incluso no hablando de cosas externas, pero nos paraliza. El temor tiende a multiplicarse. Si usted tiene un temor chiquito, lo más probable es que se haga más grande. Y hermanos, el temor hace que tú te creas una verdad que no existe o que no es tan real y no te deja ver las cosas con claridad. Como yo les comentaba hace 2 domingos, un viernes cancelamos la oración. Y es bien difícil platicarles esto, hermanos, porque soy la pastora, ¿no? Y porque la pastora debe ser un ejemplo de vida espiritual. Pero mi lucha, gracias a Dios, yo espero ya estar del otro lado o en esas ando. Pero me quedó mucho miedo después de la situación COVID, mi papá. Y entonces un viernes, jueves y viernes, me empezó un dolor de cabeza, hace 15 días. Me empezó un dolor de cabeza fuerte, feo, de este lado de la cabeza. Y me puse muy mal, me puse a llorar como loca y le dije a Pablo, ya me contagié otra vez. Estoy segura que ya me estoy contagiada. Porque recuerdo que mi primer síntoma cuando me dio COVID fue el dolor de cabeza. Y entonces me empezó a doler mucho la cabeza y yo le dije a Pablo, ya me contagié. Y Pablo buscaba la manera, a ver, ¿con quién estuviste? ¿Cómo pudiste haberte contagiado? No sé, yo me bloqueé y estaba segura que estaba contagiada, ¿no? Y entonces, al grado de afectar a mi iglesia, a mi gente y cancelar la reunión. Al siguiente día iba a oficiar una boda. Estuve a punto de no ir a la boda, porque estaba segura que estaba contagiada otra vez. Entonces, hasta que tuve que hablar con 2 o 3 amigos doctores para que me dijeran que no fuera ridícula. pero yo era algo que estaba segura en mi cabeza que me estaba pasando. Y me lo creí completamente. Eso genera el miedo. Cuando usted tiene un problema de salud y piensa lo peor, ya usted se vio con la peor escena de enfermedad. Cuando usted está ante una situación, a veces el temor hace que nos creamos y estamos seguros que esto va a pasar. Cuando Dios nos está invitando a crecer, a madurar en la fe, y nos da miedo el fracaso y mejor porque no lo vamos a lograr, y entonces me lo creo y me paralizo y ya no puedo hacer nada y me creo me creo una mentira y la hago verdad. Una persona hipocondríaca, por ejemplo, es una persona que ve una enfermedad en África y ve los síntomas y dice, ya los tengo. Y créanme, hermanos, que la mente es tan ágil para que usted lo sienta en su cuerpo y no son reales. Eso, hermanos, se llama miedo y se llama temor. Y Satanás se complace en hacer que andemos así, corriendo con nuestras emociones. Y busca la forma de lograr que imaginemos todo tipo de cosas o situaciones. La mayoría de nosotros sabemos lo que es pasar una noche en vela debido a pensamientos o preocupaciones que se convierten en temor. Hermanos, hasta aquí no hemos leído la Biblia, solamente hemos visto la definición.
2 Timoteo 1:7, no me acompañe, solamente quiero decirle que la Biblia es muy realista cuando reconoce que tenemos miedo. Hemos visto, en la Biblia vimos amor mayor que el temor, vimos muchos personajes que tuvieron miedo en algún momento. Pero algo que es real es que Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. 2 Timoteo 1:7. ¿Qué quiere? Con ese puro hecho, hermanos, es Dios, ese miedo que tú tienes en tu mente, eso que te paraliza, eso que no te deja avanzar, eso Dios no te lo ha dado. No es un regalo de Dios. No es una actitud que Dios daría a tu vida. Ese miedo que te hace dudar de la fuerza y de la fortaleza del Dios que tú tienes, eso que te hace pensar, si estará Dios conmigo, eso no viene de Dios. Dios no te lo ha dado. Dios nunca va a usar el temor en tu contra. ¿Sabes quién lo usa así? Acompáñame al Salmo 46. Dice la palabra de Dios, voy a leer del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, este es un canto. Antes lo cantaban y seguramente eran los tiempos del rey Ezequías, cuando Asiria quiso conquistar Jerusalén, y ellos estaban viendo cómo Dios estaba actuando, y entonces sale este canto. En medio de una guerra, ellos reconocían que Dios era su amparo. Amparo es un refugio, es un lugar seguro. En Jerusalén había unos lugares que se llamaban ciudades de refugio. Las ciudades de refugio, si en algún momento tú las escuchas, cuando una persona asesinaba a otra persona inconscientemente, tenía el derecho de salir corriendo a la ciudad de refugio para que un familiar del que falleció no tomara venganza de él y pudiera haber un justo juicio. Esas eran las ciudades de refugio. Personas que habían cometido homicidio, pero de una manera, digamos, de tercer grado, o sea, de una manera inocente. Hay un ejemplo en Levítico, me parece, que dice, si de repente levantas el hacha y sale volando el hacha y le partes la cabeza a alguien, que parece ilógico, pero la Biblia hasta de eso se preocupaba, puedes salir corriendo a la ciudad de refugio para que no tomen venganza de ti, porque la ley también dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces si tú hacías, te podían hacer. Sal corriendo a la ciudad de refugio y ahí vas a estar seguro. La ciudad de refugio es tu lugar seguro. Y ellos, cuando decían Dios es mi amparo, era como Dios es mi lugar seguro. Y no tenemos que, lo mejor es que no hay que ir corriendo. Él viene a nosotros, a nuestra ayuda y a nuestro auxilio. Es nuestra fortaleza, es la fuerza que necesitamos y nuestro pronto auxilio. Es una persona que asiste. Quería mostrarles, déjenme ver si lo tengo a la mano. Sí, aquí está. Como dice en la nueva versión internacional. Es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Tribulación es como estar así en una esquinita sin poder salir, sin tener otro lugar a donde ir. Eso era tribulación. Mientras estoy acorralado, tengo un lugar seguro. Tengo a alguien que me acompaña y me asiste. Y lo más increíble, hermanos, es, y por eso, porque yo sé quién es Dios, porque yo sé el lugar en el que estoy, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen, o sea, aunque se derriben los montes y se fueran hasta el fondo del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. El salmista está hablando, hermanos, de desastres naturales.
Y la característica de los desastres naturales es que ni usted ni yo tenemos control de ellos. Yo no sé si usted ha estado en un temblor, por ejemplo. Aquí, gracias a Dios, no llegan temblores, inundaciones, nada, no, nomás el calorón. Pero, bueno, no sé si han llegado a mí. Sí, han llegado. Yo no sé si usted ha experimentado. Estaba escuchando a un pastor de Ciudad de México y dice que hace 3 años, ¿verdad? Fue en el 17 el último temblor fuerte, del 19 de septiembre. Sí, fue en el 17. Dice que estaban en el culto, y que en un culto, y estaban, no es cierto, esa iglesia tiene un colegio, y estaban en el colegio. Y ese mismo día, hacía 28 años, hubo otro terremoto muy fuerte en el 85. Entonces cada año se celebra, se conmemora, digamos que hacen como una práctica si, en caso de un sismo, ¿verdad? Salían y sonaba la alarma sísmica y todos los niños salían. Y fue muy curioso ese 19 de septiembre porque hicieron el simulacro del sismo y los niños ya salieron, perdieron clases, bien felices ellos. Y cuando regresan a clases, ocurre un sismo real. Y un sismo, hermanos, yo no sé si usted ha estado, pero dicen que es, pues, ¿a dónde corro si todo se está moviendo? No hay nada seguro. Y decía el pastor que él trataba de agarrarse de un poste y el poste hacía esto. O sea, no había nada seguro, no había un lugar donde podías estar seguro. Y a mí, pensar en eso, decía, Dios es mi amparo, mi refugio, mi fortaleza, y por eso no temo, aunque haya un terremoto, aunque haya inundaciones, aunque haya algo que yo no pueda controlar. Eso era lo que estaba intentando decir el autor. Aunque lo que esté pasando, yo no lo puedo controlar. No puedo controlar la pandemia, no puedo controlar el cáncer, no puedo controlar la actitud de mis hijos, no puedo controlar muchas cosas, pero no temeremos, aunque esté pasando todo eso, porque conozco al Dios que es amparo, refugio y fortaleza. Yo soy fan de este autor porque quizás mi fe no llega a eso, pero espero llegar un día y decir, aunque pase lo que pase y no pueda tener el control, no temeremos. Voy a saltarme hasta el 4 al 7, hermanos, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. El autor dice, Dios está en la ciudad, o la ciudad de Dios tiene un río hermoso. Para el autor la ciudad de Dios era Jerusalén, pero Jerusalén no tiene ríos. De hecho, no sé si se acuerdan que hay una canción que dice que Jerusalén, no recuerdo cómo va, pero dice tiene montes alrededor de ella, ¿verdad? Porque la ciudad de Jerusalén tiene montes, no ríos. Pero aquí el autor está diciendo que había un río que daba vida y que ese lugar le pertenecía a Dios. Si lo pensamos realmente, hermanos, el río, quien da la vida, pues es Dios mismo. Y durante todas las escrituras, Dios se manifiesta como la fuente de agua viva. No solo en Juan 4, no solo como él mismo dijo, yo soy la fuente de agua viva, el que bebe de mí, de su interior correrá ríos de agua viva. En Ezequiel habla de las cisternas rotas y de que él era el agua, pero ustedes son cisternas rotas que dejan pasar el agua. Dios se manifiesta constantemente como el río. Y aquí hay dos cosas bien importantes. La presencia de Dios, hermanos, es quien daba vida a ese lugar. La presencia de Dios, hermanos, es quien da vida a nosotros en medio de cualquier circunstancia. Dios es la respuesta a la tribulación. Este salmo es un canto y tiene un coro. El versículo 7 y el versículo 11 son igual. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es como el énfasis, la seguridad de que pase lo que pase,
el Señor está con nosotros. Termino con los versículos 8 al 11. Venid, ved las obras de Dios, que ha puesto asolamiento en la tierra y que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. El autor invita, ven y contempla la obra de Dios. Ven y ve aquel que hace cesar las guerras, aquel que logra dar paz, aquel que destruye la maldad y el pecado, aquel que venció. Ahorita podemos no solo celebrar que Dios cesa guerras, sino que venció con su muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y ya no tenemos esclavitud, ni muerte, ni temor. En este canto, porque es un canto, pareciera que Dios responde y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Más allá de una orden, hermanos, es una invitación que hoy Dios te hace a tener calma. Mire, si ustedes como yo, justo Pablo y yo veníamos hablando en el carro de cómo somos diferentes y de cómo reaccionamos. Yo soy una mujer muy acelerada. Pablo, admiro mucho la forma en que él toma decisiones, me desespera, porque las piensa y las piensa y las piensa, pero casi siempre, pues no puedo decir que siempre, pero casi siempre, la decisión que él toma es correcta, porque lo pensó muy bien. Y yo me dejo llevar por la emoción y, como te dije, azoto a cada rato por las malas decisiones que a veces tomo con compras o con cosas que hago. La compré y no sirvió porque no lo pensé bien, ¿no? Soy muy acelerada. Y entonces escuchar de Dios que te dice, estad quietos, tranquilos, cálmate, serénate. Híjole, a veces es bien difícil. Y Dios nos está invitando a desistir, a no patalear y no a dar patadas de ahogado en medio de que sentimos que nos estamos ahogando. Y Dios dice, espérate tantito, déjame actuar. Permíteme enseñarte lo que puedo hacer. Deja de tratar de salir de esa esquina de la que no puedes salir, que se llama tribulación, y déjame te muestro que yo estoy contigo y que yo soy Dios. Hermanos, ante el temor que usted viva, el Señor está diciendo, quita las manos, quita tú las manos, déjame ponerlas yo. Yo soy Dios. ¿Sabe, hermano? Hay un versículo en la Biblia que a lo mejor usted cree que está ahí, no existe. Hay un versículo que, no hay un versículo que diga, ayúdate que yo te ayudaré. Ese versículo no está en la Biblia, hermano. No está. Si búsquelo, léase toda la Biblia, se la dejo de tarea y no está. No dice. Al contrario, Dios no dice, ayúdate que yo te voy a ayudar. Dios dice, quita las manos. Déjame actuar. Ese es el mensaje. Y qué difícil. Qué difícil es decir, bueno, Dios, sí, hazlo tú. No es tan fácil. Pero es un paso de fe que tenemos que dar, hermanos, para vencer esos miedos que usted y yo podemos estar teniendo en nuestra mente. Miedos de muerte, miedos de enfermedad, miedos de pérdida, miedos de falta de economía, miedos de, no sé, de que nuestros hijos se alejen del Señor. No sé, miedos. Hoy el Señor dice, déjame actuar. Termino, dice, con demasiada frecuencia cometemos el error de permitir que el miedo nos aparte del Señor al dejar de usar nuestros talentos o de servir en un área de ministerio. Tenemos miedo a la gente o lo que puedan pensar. Y cuando eso sucede, estamos dejando que el miedo se convierta en tu amo. El enemigo quiere que veamos nuestros miedos más grandes que nuestra vida.
inclusive más grandes que Dios. Pero ahora es hora de que escuchemos a aquel que vez tras vez ha dicho: no temáis, yo estoy contigo. ¿Qué le dijo el ángel a los pastores en aquella brillante madrugada del nacimiento de nuestro Señor? No temáis. ¿Qué dijo el maestro cuando las olas eran enormes a sus discípulos? Soy yo, no temáis. ¿Qué le dijo el Salvador al centurión cuando su querida hija estaba fría y sin vida? No temáis. ¿Qué palabras de ánimo oyeron las mujeres que fueron al sepulcro cuando contemplaron con gozo al Señor resucitado? No temáis, no temáis, no temáis. En esta noche, hermanos, escuchemos lo que dice el Evangelio. No temáis, porque yo estoy contigo. Hermanos, ¿qué les parece si terminamos este tiempo entonando el coro de Mi roca? En Jesús somos fuertes y Él es nuestra roca, y sobre la tempestad el Señor es fiel. Así que vamos a terminar, acompáñenme a terminar entonando esta canción.